Lo siento, Clara, pero los inversores no confían en una mujer como tú. La frase quedó suspendida en el aire como una cuchilla. El café aún humeaba en su taza, mientras sus labios dibujaban una sonrisa educada, de esas que esconden veneno. Yo no respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque en mi cabeza estallaban demasiadas al mismo tiempo. El suelo del piso 30 de Telefónica, pulido y reluciente, parecía inclinarse bajo mis pies. Allí estaba él, traje a medida, reloj suizo, mirada de cazador, el nuevo salvador financiero de la compañía. Y en sus ojos, yo era poco más que una nota al pie, una molestia anecdótica, una mujer en el lugar equivocado. Pero lo que nadie sabía en ese momento es que, en menos de 72 horas, sería yo, sí, justo yo, Clara Méndez, quien decidiría si esa empresa respiraba o moría. Mi nombre es Clara Méndez, y durante años creí que el talento bastaba. Que si estudiaba lo suficiente, trabajaba más horas que nadie y callaba cada comentario con resultados, el sistema acabaría reconociéndome. ¡Qué ingenua! No vengo de una familia influyente. Nací en un barrio obrero de Vallecas, hija de una enfermera que jamás pudo tomarse unas vacaciones y de un mecánico que aún sigue saliendo de casa a las 6 en punto cada mañana, incluso ahora, con 68 años. En mi casa no se hablaba de bolsa, ni de startups, ni de capital riesgo. Se hablaba de pagar la luz, de estirar el arroz, de aguantar. A los 11 años descubrí el lenguaje de las telecomunicaciones. Mientras otros jugaban en la calle, yo desmontaba routers antiguos, pirateaba señal para ver los partidos del Atleti y devoraba cada libro que encontraba sobre redes, conectividad y sistemas. No tenía amigos, tenía obsesiones. Conseguí una beca completa para estudiar ingeniería de telecomunicaciones en la Politécnica. Fui la única mujer en mi clase durante 3 años. Me acostumbré a las miradas, a los susurros, a las bromas condescendientes. Y aprendí, desde muy temprano, a tragar rabia sin que se me notara. Cuando me ficharon en Telefónica, sentí que el esfuerzo había valido la pena. A los 29, ya dirigía un equipo. A los 33 me ofrecieron coordinar una de las unidades estratégicas del grupo. Y entonces me di cuenta, estar en la cima no es lo mismo que pertenecer a ella. Los pasillos eran un desfile de trajes oscuros, sonrisas forzadas y palabras huecas. Me invitaban a reuniones, sí, pero nunca me miraban al hablar. Me felicitaban en los mails, pero ignoraban mis propuestas en las juntas. Yo era la ficha diversa que lucía bien en los informes anuales. Un trofeo políticamente correcto. Todo cambió el día que comenzaron a circular los rumores. Una inversión de más de 80 millones estaba en juego. La compañía había atravesado unos trimestres difíciles. La competencia nos respiraba en la nuca. Y entonces llegó él, un inversor privado con fama de genio. Un empresario joven, millonario por una serie de aplicaciones móviles que, francamente, eran mediocres pero bien vendidas. Lo apodaban el tiburón de Silicon Madrid. Su historial de adquisiciones era brutal, su ambición aún más. Desde el primer momento, me ignoró por completo. En la presentación inicial, mientras yo exponía las proyecciones técnicas, él hojeaba su móvil sin mirarme. Cuando pedí su opinión sobre una estrategia de consolidación de redes, ni siquiera respondió. Solo se dirigió a mí una vez, al final de la sesión, cuando me acerqué a estrecharle la mano. ¿Tú eres la jefa del área técnica?, me preguntó, como si dudara de lo que acababa de ver. Vaya, creía que eras la asistente de alguien. No respondí, ya estaba acostumbrada. Lo que no esperaba era lo que vendría después. Un lunes a las 8:45 de la mañana, recibí una notificación urgente del comité ejecutivo. Reunión extraordinaria con los inversores. Nadie me había avisado previamente, a pesar de que mi área era clave para la situación. Entré a la sala sin tiempo para preparar nada, con el corazón latiendo como una alarma. Allí estaban todos: el CEO, varios miembros del consejo, los analistas financieros y, por supuesto, él. Sentado al fondo, piernas cruzadas, aire aburrido. Clara, expón brevemente el estado actual de los sistemas y las medidas de contingencia.
¿En 3 minutos? Pregunté, sorprendida. Sí, por favor, sé concisa, dijo el CEO sin levantar la vista de sus papeles. Hablé. Con claridad, con datos, con visión. Les mostré cómo habíamos reducido un 17% los tiempos de latencia, cómo habíamos blindado la red secundaria, cómo anticipábamos los posibles cuellos de botella en infraestructuras. Nadie dijo nada. Y entonces, él se echó a reír. Una carcajada seca, como un portazo. Esto es de película. Una mujer explicándonos cómo salvar una teleco. Perdón, ¿alguien más ve el chiste o soy el único? El silencio fue criminal. Miré al CEO. Bajó los ojos. Miré a los consejeros. Callaban. Nadie dijo nada. Relájate, Clara, añadió él. Tráeme un café, ¿quieres? Me hervía la sangre. La mandíbula me temblaba. Apreté los puños bajo la mesa, recordando la voz de mi madre cada vez que volvía llorando del colegio. Traga, hija, traga, y devuelve con hechos. Salí de la sala con una sola idea en la cabeza. No puedo seguir justificando mi lugar. Tengo que demostrar por qué es mío. Pero no sabía que en menos de 24 horas todo el sistema caería, y que por fin el mundo se vería obligado a escucharme. No dormí esa noche. Me encerré en mi despacho con las luces apagadas, mirando el skyline de Madrid como si pudiera descifrar un código oculto en la ciudad. A lo lejos, las antenas parpadeaban como estrellas heridas, y yo sentía una presión en el pecho que no sabía si era rabia o cansancio. Pensé en renunciar. Sí, lo pensé. Mandar todo al carajo, desaparecer, escribir un correo corto y sin explicación. Gracias por la oportunidad. Me voy. Pero luego recordé a una mujer que conocí en la universidad, una profesora de sistemas que tenía más conocimientos que todos sus colegas juntos, y a la que ningunearon hasta dejarla fuera. Su única frase en aquella despedida me acompañó siempre. Que no te echen sin antes haberles dejado algo irreparable. Y yo aún no había dejado nada. La mañana siguiente amaneció con una falsa calma. Los pasillos olían a desinfectante barato y urgencia contenida. El CEO me convocó a primera hora a su oficina. Me recibió con una cara de preocupación que intentaba disimular con cortesía. Clara, dijo, sin mirarme directamente. Ha habido conversaciones con el fondo de inversión. Quieren más garantías. ¿Garantías? ¿Sobre qué? Sobre la dirección técnica. Consideran que quizás no es lo más conveniente que seas tú quien lidere el área en este momento tan delicado. Tuve que contener la carcajada. No por burla. Por incredulidad. Después de todo lo que había construido, de los años salvando errores ajenos, de los resultados comprobables, ¿ahora dudaban? O más bien, nunca dejaron de hacerlo. ¿Es decisión del Consejo? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Es una recomendación de los inversores. Temporal, por supuesto. Queremos mantener una imagen sólida. Imagen. Siempre la imagen. Nunca la verdad. Nunca el mérito. ¿Y quién ocuparía mi lugar? Tardó en responder, pero lo hizo. Julián Martín. Lo conoces. Está en infraestructura. Tiene experiencia en despliegues. Sí. Lo conocía. Un tipo gris, mediocre, incapaz de tomar una decisión sin consultar 5 manuales. Pero hombre, con eso bastaba. No dije nada. Me limité a asentir. Me levanté. Me giré hacia la puerta. Clara, añadió el CEO con voz más baja, no lo tomes como algo personal. Y fue ahí cuando entendí que todo era personal. Que cada ascenso negado, cada comentario sutil, cada mirada por encima del hombro, todo era profundamente personal. Pasé el resto del día como un fantasma. Nadie me saludaba. Algunos evitaban mi mirada. Otros murmuraban. El rumor se había esparcido como pólvora. Clara ha sido apartada. Algunos lo lamentaban en silencio. Otros lo celebraban sin pudor. A las 6 de la tarde, me llamaron para una reunión improvisada en la sala Alfa. El inversor, el CEO y varios consejeros estaban allí. Cuando entré me hicieron esperar de pie. Él, el tiburón, me sonrió con una expresión que pretendía ser afable. Clara, dijo cruzando los brazos. Queremos dejar claro que esto no es una destitución, es una reubicación estratégica. ¿Y cuál sería mi nuevo rol? Asesora interna, de momento, hasta que todo se estabilice. Asesora. Una figura sin poder real.
un mueble elegante con voz decorativa. ¿Y si no acepto? Él se encogió de hombros. Sería una lástima, pero entenderíamos tu decisión. Traducción. O te tragas este trago, o te vas. Me ardían los ojos. Me dolía la garganta. Pero lo peor no era la humillación. Lo peor era la sospecha de que todo estaba orquestado desde el principio. Una jugada fina. Desacreditarme poco a poco, debilitarme, dejarme expuesta, y luego reemplazarme sin mancharse las manos. Salí de la sala y me fui directamente al cuarto de servidores del edificio antiguo. Necesitaba pensar. En aquel sótano frío, rodeada de cables, ventiladores y luces LED, me sentí en casa. Era el único lugar donde todo funcionaba según reglas claras, ceros y unos, sin egos, sin favoritismos. Entonces, mi teléfono vibró. Un mensaje anónimo, sin remitente, sin firma. Solo una frase. Revisa los accesos del Clúster Madrid Norte. Algo no cuadra desde el domingo. Me congelé. El Clúster Madrid Norte era uno de los más sensibles. Si alguien estaba manipulándolo sin autorización, significaba un agujero crítico. Una brecha de seguridad de primer nivel. Encendí mi portátil. Accedí con mis credenciales. Lo que vi me heló la sangre. Había habido al menos 5 accesos no autorizados desde una IP interna. Los registros estaban manipulados, pero quedaban rastros. Alguien con permisos elevados, muy elevados, había entrado en los sistemas y ejecutado scripts que, de fallar, podían causar un colapso masivo en la infraestructura de red. ¿Y la hora de los accesos? Justo antes de que me apartaran del cargo. ¿Coincidencia? No. Me puse de pie, sentí un temblor en las piernas. Respiré hondo. El corazón me golpeaba el pecho como si quisiera escapar. Había sido apartada no por incompetencia, sino porque estorbaba. Porque me acercaba demasiado a algo. Alguien dentro de Telefónica estaba jugando sucio. Muy sucio. Y yo era la única que lo había notado. Volví a mi despacho, cerré la puerta, bajé las persianas y empecé a trazar un plan. Iban a arrepentirse, no por haberme menospreciado, sino por haberme subestimado. No dormí. Otra vez. Pero esta vez, no por rabia ni frustración, sino por pura concentración. Toda la madrugada analicé accesos, rutas, inconsistencias. Revisé logs cruzados. Llamé a un viejo contacto de seguridad digital en secreto, sin mencionar nombres ni empresa. Me confirmó lo que ya sospechaba. Los accesos no eran externos. El ataque venía desde dentro. Y entonces sucedió. A las 6:17 de la mañana, los primeros reportes comenzaron a llegar. Cortes en la red móvil de Barcelona, fallos intermitentes en líneas fijas del norte, bloqueos en la nube corporativa. A las 6:40, las redes sociales explotaron. Telefónica caída. No hay internet. ¿Qué está pasando? A las 7:05 el caos era total. Madrid, Sevilla, Valencia. Ciudades enteras sin señal, empresas sin conexión, hospitales llamando por emergencia técnica. Un silencio digital se extendía como una plaga. Todo lo que habíamos temido durante años estaba ocurriendo. Y no por accidente. Corrí a la sala de monitoreo central. Julián Martín estaba allí, sudando, con la cara pálida y las manos temblorosas. Me miró como si viera un fantasma o una amenaza. ¿Qué has hecho? Le solté directa. ¿Yo? Esto es un ataque. Algo desde fuera. No sabemos. Mentira. Lo sabía. O lo sospechaba. O al menos intuía que esto no era solo una brecha. Esto era una ejecución quirúrgica. Pedí acceso inmediato a los servidores de respaldo. Me lo negaron. Mi perfil había sido revocado. Intenté llamar al CTO. No respondió. Intenté con el CEO. Nada. Estaban bloqueando todo lo que podía darme herramientas. Así que decidí hacer lo que nadie esperaba. Me fui. Salí del edificio principal y crucé la ciudad hasta un centro de datos secundario que yo misma había contribuido a instalar 5 años atrás. Tenía aún un terminal físico, una puerta trasera que casi nadie conocía, y allí, entre pasillos de cables y zumbidos constantes, pude entrar al sistema. Lo que vi me heló los huesos. El código que estaba saboteando la red tenía firma interna. No solo eso,
Estaba diseñado para ejecutarse en momentos de tráfico pico, para generar colapsos sincronizados y forzar un reinicio catastrófico. Un fallo así no podía arreglarse desde fuera. Necesitaba intervención directa, manual, urgente. Tomé mi portátil y empecé a escribir código como si mi vida dependiera de ello. ¿Por qué dependía? De eso, y de algo más grande, mi dignidad, mi nombre, mi historia. Durante 2 horas combatí línea por línea al sistema que otro había corrompido. Conseguí aislar nodos, detener colapsos en cadena, reiniciar redes secundarias. En algunos sectores, la señal volvió, leve, intermitente, pero volvió. Mientras tanto, los medios ardían. El sistema de Telefónica, colapsado. Posible sabotaje interno. Millones sin servicio. La presión era insoportable. Las acciones caían en picado. Y en el edificio principal, todos fingían control mientras se ahogaban en pánico. Recibí una llamada. Era el CEO. Clara, dijo, con la voz más baja que nunca. Necesitamos que regreses. ¿Ah, sí? El comité de crisis exige una solución inmediata, y tú eres la única que conoce cada milímetro de esta infraestructura. Lo disfruté. No voy a mentir. Durante unos segundos, saboreé el sabor de la necesidad, el de la derrota ajena. Pero luego recordé, esto no era personal, era sistémico, era más grande que él, que yo, que cualquier ego. Esto era la supervivencia de una empresa, de miles de empleos, de millones de usuarios. Estoy en camino, dije. Cuando llegué, la sala de crisis parecía un campo de batalla. Nadie hablaba. Todos gritaban. Pantallas en rojo, gráficos que caían, alertas parpadeando como bengalas. Me miraron como si hubiera regresado de entre los muertos. Dame control total, ordené. ¿Estás segura?, preguntó Julián, ya sin aire de jefe. ¿Tú no? En 5 minutos tomé el mando. Reactivé protocolos de emergencia que nadie se había molestado en aprender. Organicé al equipo en células. Recuperación, contención, monitoreo. Los mejores ingenieros me siguieron sin dudar. Algunos, con lágrimas en los ojos. Otros, con miedo. Pero todos, con respeto. Y durante 12 horas no levanté la vista del monitor. Bloqueamos los puntos de entrada. Revertimos daños. Reiniciamos manualmente celdas clave. La señal volvió a más del 60% del país. Pero entonces, otra alerta. Un nuevo acceso. Desde una terminal interna. Alguien, en ese mismo edificio, estaba intentando sabotear los avances en tiempo real. Un topo. Un traidor. Un enemigo que jugaba desde dentro. Me giré, miré a todos, y lo vi. El inversor. El tiburón. En una esquina, hablando por teléfono, fingiendo desesperación. Me acerqué, me miró, sonrió. Esto ha sido duro, ¿verdad?, dijo con una voz neutra. Demasiado. Pero lo importante es que estás aquí, solucionándolo. No sabía que yo ya había cruzado su rastro digital, que había trazado su conexión con una startup fantasma registrada a nombre de un testaferro en Malta, que esa empresa tenía un contrato reciente con uno de nuestros mayores competidores, y que el fallo de hoy beneficiaba directamente a esa compañía. Lo sabía todo, pero no podía acusarlo todavía, no sin pruebas irrefutables, así que respondí con otra sonrisa. Gracias por tu apoyo, de verdad, y me marché, dejando en su copa una pequeña tarjeta con un chip NFC que, al tocar su móvil, activaría un protocolo de rastreo silencioso que yo misma había diseñado años atrás. Quería saber hasta dónde llegaba la podredumbre. Mientras tanto, el sistema se estabilizaba. Los clientes empezaban a recuperar servicios. La bolsa, aunque herida, dejaba de sangrar. Y yo, por primera vez en 3 días, respiré hondo. No había terminado, pero había ganado la primera batalla. Y ellos, los de arriba, aún no sabían que la guerra apenas empezaba. El chip funcionó. 38 minutos después de que el inversor tocara su móvil, el software captó su historial de interacciones con la app fantasma. El nombre era inocente, Nova Switch, supuestamente una consultora de seguridad emergente con base en Dublín. Pero los movimientos eran todo menos inocentes. Contratos triangulados, pagos cruzados, archivos compartidos. Lo más grave, una copia exacta del sistema de Telefónica en sus servidores,
como si alguien hubiera estado clonando nuestra arquitectura para replicarla, o peor, atacarla desde dentro. Tenía miedo. Sí, no lo niego. Esto no era solo una traición empresarial, era espionaje industrial a gran escala. Y yo estaba sola. Necesitaba ayuda, pero no podía acudir a recursos humanos, ni al SEO, ni al comité ético. Si todo estaba tan contaminado como sospechaba, cualquier movimiento sería filtrado. Necesitaba actuar antes de que ellos lo supieran. Abrí un canal cifrado con una vieja amiga, Andrea, ingeniera de sistemas, ahora en el Gabinete de Ciberdefensa Nacional. Le envié parte de la información, sin nombres, solo rastros técnicos. Ella tardó apenas 6 minutos en responder. Clara, eso que tienes ahí es una bomba nuclear. Si es real, están muertos. Pero tú también si no juegas bien. Tenía razón. Mientras tanto, el inversor seguía en el edificio. Hacía llamadas, mantenía reuniones, saludaba con afecto a los mismos que me habían dado la espalda. Tenía la seguridad de quien sabe que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Hasta que lo cité. Le pedí vernos en la sala Gamma, una sala pequeña sin ventanas ni cámaras, no porque quisiera discreción, sino porque la necesitaba. Llegó con media sonrisa, relajado. ¿Problemas?, preguntó como si todo fuera una broma. Solo uno, respondí, entregándole una carpeta impresa. La hojeó. Al principio sin expresión. Luego frunció el ceño. Luego me miró. ¿Qué es esto? Tu muerte profesional. O una oportunidad para desaparecer sin hacer ruido. Intentó sonreír. No pudo. No puedes probar que fui yo. Todo eso son indicios, circunstancias. Todavía, corregí. Pero con la intervención de ciberdefensa lo serán. Y entonces perdió el control. Golpeó la mesa. ¿Te crees que puedes ganarme? ¿A mí? ¿Sabes quién soy? Sí, y también sé lo que has hecho. Me levanté. Él se quedó quieto. Me temblaban las piernas, pero no el pulso. En este sobre hay una copia de todo. Si algo me pasa, si me despiden, si intentas ensuciar mi nombre, irá directo a la prensa, a la Fiscalía, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Silencio. Tienes 24 horas para decidir, le dije. Salí de la sala sin mirar atrás. Esa misma tarde, recibí una llamada de Andrea. Necesitamos una copia completa de tus datos y tus claves. Lo dudé. Era peligroso. Podía costarme todo, pero también podía salvarlo todo. Accedí. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé en mi despacho, sin luces, sin voz, viendo cómo la ciudad seguía viva mientras yo me jugaba el alma. El miedo ya no era punzante, era un ruido de fondo constante, como un zumbido que no se va. Al amanecer, Andrea me escribió. Confirmado. La app está vinculada con 2 empresas competidoras. El inversor usó su posición para filtrar acceso privilegiado. Tenemos pruebas técnicas y legales. Temblé, no por debilidad, sino por alivio. Ahora tenía lo que necesitaba, y justo cuando me disponía a preparar mi denuncia formal, estalló la segunda bomba. La red volvió a caer, pero esta vez no por un error. Fue una desconexión total de nuestros sistemas principales. 3 de los 5 centros de datos amanecieron apagados, no dañados, apagados, como si alguien hubiese desconectado la energía, físicamente. No podía ser él, no tenía ese poder. ¿Entonces quién? Revisé los registros de entrada a los centros, y allí lo vi. Un nombre, uno que no esperaba, Julián Martín, mi reemplazo, mi verdugo profesional, el hombre que sonreía como si no entendiera nada, pero que había estado ejecutando comandos en la sombra. ¿Por qué? ¿Por ambición? ¿Por miedo? ¿O porque también estaba comprado? Corrí, literalmente. Bajé a los pisos subterráneos, pedí las cámaras de seguridad del día anterior, y allí estaba él, entrando con una tarjeta de acceso a los racks principales, tocando los tableros, apagando secciones completas. A plena luz del día, subí hasta su oficina, entré sin llamar. Me miró nervioso. Clara, ¿qué haces? Esto no es... Le tiré el portátil sobre la mesa. ¿Qué hiciste anoche? ¿Qué? No entiendo. ¿Por qué apagaste los centros? Intentó tartamudear una excusa. Era una prueba, una rutina. Me lo pidieron desde arriba. ¿Quién? Silencio. ¿Quién te lo pidió? Yo no puedo decirlo. Y entonces entendí. Él también era pieza. Un peón. Pero sabía lo suficiente como para hundir a otros. Escucha, le dije acercándome. Si colaboras te cubro, pero si no, caes con ellos. Me miró.
Y por fin asintió. Esa misma tarde grabamos su testimonio, lo firmó, lo guardamos. El caso estaba armado. Los días siguientes fueron una danza caótica entre apagar incendios, enviar pruebas al juzgado y sostener con alfileres los servicios digitales del país. Dormí en el suelo de mi oficina. Comí lo que me traían los técnicos de madrugada. Perdí 5 kilos. Gané el respeto de quienes nunca me habían dirigido la palabra. Y entonces llegó el día. El inversor fue citado a declarar. La noticia explotó en todos los medios. El tiburón de Silicon Madrid, bajo investigación por sabotaje a Telefónica. Posible red de corrupción tecnológica sacude el sector telecomunicaciones. Clara Méndez, la mujer que enfrentó al poder desde dentro. Aún no habían terminado, pero ellos ya estaban cayendo. Y yo, por primera vez, sentí que no tenía que demostrar nada a nadie. Todo se calmó, pero la calma en mi mundo nunca es real. Es una ilusión antes del derrumbe. Durante 3 días, la empresa pareció flotar entre el desconcierto y la euforia contenida. Habíamos evitado lo peor. El sistema estaba estable. Los medios hablaban de recuperación. La bolsa, aunque aún herida, mostraba leves signos de esperanza. Yo caminaba por los pasillos como una especie de mito andante. Nadie se atrevía a detenerme. Nadie me miraba directamente a los ojos. Algunos me sonreían desde lejos, como si esperaran ser perdonados por sus silencios, por su cobardía. No lo dije, pero lo pensaba. Aún no hemos terminado. Aún quedaba una última pieza, la más grande. Recibí una llamada desde el ministerio. Querían reunirse conmigo en privado. Asuntos de seguridad nacional. Andrea me lo había adelantado. Lo que habíamos destapado no era solo un caso de corrupción empresarial. Estábamos hablando de una red oculta de manipulación tecnológica. Información sensible. Infraestructura crítica en riesgo. Fui a la reunión. 3 hombres trajeados, rostros grises, palabras medidas. Me agradecieron. Me ofrecieron apoyo discreto para mantener mi rol dentro de Telefónica y proteger mi carrera. No les creí ni una sola palabra. A la salida del edificio recibí un mensaje. Una dirección. 1 hora. Solo eso. Lo ignoré. O quise ignorarlo. Pero esa noche no dormí. A las 4:15 de la madrugada, tomé el coche y conduje hasta las afueras de Madrid. La dirección era una nave industrial abandonada. Y allí, esperándome, estaba Julián, solo, con los ojos hinchados y un sobre en las manos. No podía decírtelo antes, dijo, temblando. Si hablaba, me destruían. ¿Quiénes? El consejo, no todos. 1. ¿Quién? Me entregó el sobre. Lo abrí. Dentro, una copia impresa de correos electrónicos, transcripciones de llamadas, extractos bancarios, y en todos ellos, un nombre, uno que me hizo sentir hielo en el pecho. Carlos Quinte. Carlos, vicepresidente de Estrategia Global. Mentor de generaciones. Héroe silencioso de la expansión internacional. El hombre que me había recomendado para el cargo. El que siempre me apoyó. El único que me defendió en público. Mi único aliado. Era él, el arquitecto del sabotaje. El verdadero titiritero. Julián bajó la mirada. Lo sabía todo. Desde el principio. Usó al inversor como fachada. A mí como escudo. A ti como cortina. Me senté en el suelo. No podía respirar. Carlos. El único que me inspiraba confianza. El único que me decía que yo cambiaría las reglas. Me manipuló. Me empujó a ganar credibilidad. A sobrevivir a cada ataque. Solo para luego exponerme. Convertirme en la cara visible de la recuperación mientras él recogía los beneficios desde la sombra. Y entonces lo entendí. No buscaban destruir Telefónica. Querían forzar su caída temporal. Provocar una crisis controlada. Sacar a los rivales del camino. Comprar barato. Consolidar el poder. Y luego, levantarla otra vez. Como si fueran héroes. Carlos era el plan maestro. Yo era la jugada emocional. La mujer resiliente. La que salvó la empresa. Pero sin saber que salvaba su propio engaño, volví a casa al amanecer. Vomité. Lloré. Dormí 3 horas. Y al despertar, tomé una decisión. No iba a denunciarlo. No todavía. Iba a hacerlo caer desde dentro. Iba a usar su propia estrategia contra él. Con la misma elegancia. La misma sutileza. Pero con más verdad. La mañana siguiente, pedí una reunión de emergencia con el consejo.
Expuse ante ellos la necesidad de crear una nueva división de auditoría interna, enfocada en accesos de alto nivel, contratos confidenciales y trazabilidad financiera digital. Lo vendí como una medida preventiva, como un escudo para protegernos de futuros ataques, como una iniciativa personal basada en lo vivido. Me escucharon, me aprobaron, me dieron control absoluto sobre el equipo que yo misma seleccionaría. Carlos no estaba en la reunión, estaba en Bruselas, cerrando acuerdos. Me mandó un mensaje de felicitación. Eres increíble, Clara. Te lo dije desde el principio. Las mujeres como tú nacieron para liderar. Lo leí, lo borré, y sonreí, porque mientras él jugaba a las máscaras, yo ya estaba diseñando su caída. Durante semanas, trabajé en silencio. Fingí. Sonreí. Agradecí. Me convertí en la cara visible de la recuperación de Telefónica. Los medios me buscaban, los empleados me aplaudían, los clientes me escribían cartas de agradecimiento. Y yo solo quería que Carlos V viera todo eso antes de caer. La nueva división que propuse, Auditoría Estratégica, fue aprobada con recursos ilimitados. Elegí a cada miembro con pinzas. Ninguno del núcleo habitual, todos outsiders, mujeres y hombres con experiencia en análisis forense, trazabilidad financiera y criptoinvestigación. Un grupo de sombra, letal, silencioso. Los primeros informes llegaron rápido. Carlos tenía vínculos con 3 empresas satélite de tecnología con sedes en Liechtenstein, Luxemburgo y Panamá. Todas ellas habían firmado contratos de consultoría de innovación con Telefónica. Montos millonarios. 0 entregables reales. Contratos que él aprobaba solo, sin pasar por comité. Pero necesitaba algo más, algo que le doliera, algo que no pudiera negar. Entonces encontré el documento, un acta de una reunión confidencial entre él, el inversor caído, y 2 miembros de otro fondo de capital riesgo. Fecha: 2 meses antes del colapso. Tema: adquisición parcial de activos tras reestructuración crítica. Hablaban de todo: fechas, nombres, cantidades, incluido el mío. Clara Méndez servirá como rostro técnico. Es inteligente, confiable, mediática. No sospechará. Ahí estaba, negro sobre blanco. Ya no era solo una traición. Era una utilización vil, premeditada. Yo no había sobrevivido al sistema. Había sido parte del guión desde el inicio. Imprimí el acta. La puse en un sobre negro. Se lo envié, sin nota, sin remitente. Lo recibió a las 9:34 de la mañana. A las 9:36 salió de su despacho con la cara blanca como papel. A las 10:12 solicitó una reunión privada conmigo. Entró nervioso, ojeroso. Respiraba con dificultad. Clara, no sé cómo ha llegado esto a ti. No todo es como parece. No hablé. Fue un error. Un cálculo estratégico. Las cosas se salieron de control, pero nunca fue personal. Lo miré a los ojos. Siempre es personal, Carlos. Cuando te usan, cuando te manipulan, cuando te subestiman, es profundamente personal. Podemos arreglarlo. Podemos cerrar este capítulo. Nadie más lo sabe. Solo tú. Podemos negociar. ¿Negociar? Un ascenso. Presupuesto. Control total de áreas clave. Un lugar permanente en el consejo. Lo que quieras. Me acerqué. Ya tengo todo eso. Lo que no tengo es paz. Silencio. ¿Y qué quieres entonces? Quiero que renuncies. Hoy. Ahora. En silencio. Sin lágrimas. Sin comunicados. Solo vete. Como se van los cobardes. Tragó saliva. Y si no lo hago, mañana los medios tendrán esto. Le mostré una copia del acta. Y créeme, Carlos, que esta vez ni tus amigos de Bruselas podrán salvarte. Se quedó quieto. Luego bajó la cabeza. Está bien, susurró. Lo haré. Salió. No volvió a hablarme. Al día siguiente, su renuncia fue enviada por correo interno. Motivos personales, decía. Nadie preguntó nada. Nadie se atrevió. Parecía el final, pero no lo era. Esa noche, mientras revisaba los correos de la división de auditoría, encontré un archivo oculto. Uno que no venía firmado por ninguno de mis investigadores. Solo tenía un nombre. CLM 72A 1202 Crypt. Lo abrí. Era una grabación. Carlos, hablando con otro hombre. No reconocí la voz, pero hablaban de mí.
de lo útil que había sido, de cómo ahora podían replicar el modelo en otra empresa, en otro país. «Ella cree que ganó», decía la voz. Pero solo fue el primer prototipo. Mi sangre se congeló. Esto no era solo Telefónica. Era una red. Y yo apenas había encendido la primera mecha. Cerré el portátil, me serví un whisky, apagué las luces. La guerra aún no había terminado, pero ahora sabía exactamente cómo lucharla. La renuncia de Carlos sacudió las estructuras internas de Telefónica, no tanto por lo que implicaba, sino por lo que ocultaba. Nadie preguntó los motivos. Nadie quiso saber más. Era más cómodo cerrar la carpeta, archivar el caso, mirar hacia otro lado. Pero yo no podía. No después de haber visto lo que había visto, de haber escuchado esa voz en la grabación, de haber entendido que lo que ocurrió en Madrid no era un caso aislado, sino una prueba piloto. Un experimento de poder. Una muestra de cómo las redes de intereses podían usar a personas como yo como piezas de laboratorio. Inteligencia emocional como herramienta de manipulación. Resiliencia como fachada de control. Me ofrecieron una dirección global. Rechacé. Me propusieron una gira internacional para hablar sobre liderazgo femenino. Rechacé. Querían convertirme en símbolo, en ejemplo, en portada. Y lo que yo necesitaba era silencio. No para esconderme, sino para decidir en qué parte del mapa iba a clavar mi próxima bandera. Me tomé 3 semanas. Apagué el móvil. Cerré correos. Me escapé al norte. A Asturias. Solo mar, viento y una libreta. Escribí todo lo que recordaba. Lo que me dolía. Lo que aprendí. Lloré más de una vez. Me reí también. Entendí que a veces, incluso cuando ganas, algo dentro de ti queda hecho trizas. Que el precio de sobrevivir a ciertas guerras es no volver a ser la misma persona. Pero también entendí otra cosa. Sobrevivir no es suficiente. Había que crear algo que desarmara los sistemas desde dentro. Así que fundé una red, no una empresa, no una ONG. Una red invisible, de ingenieras, de directivas, de programadoras, de mujeres que, como yo, habían sido usadas, silenciadas o desgastadas por estructuras diseñadas para expulsarlas. La llamamos la rama inquebrantable. No aparecíamos en los periódicos. No firmábamos manifiestos. Actuábamos donde era más efectivo, en la sombra, detrás de cada nuevo sistema blindado contra la corrupción, de cada informe que destapaba manejos turbios, de cada promoción silenciosa que colocaba a una mujer al mando. Allí estábamos nosotras, sembrando, despertando, protegiendo. Hoy, mientras te hablo desde este espacio sin cámaras, sin focos, solo con mi voz, quiero decirte algo que quizás nadie te dijo antes. No estás loca, no estás exagerando, no estás sola. Si alguna vez dudaron de ti por tu género, tu acento, tu edad, tu piel, tu forma de pensar, si alguna vez te hicieron sentir que tu sitio era decorativo, si te usaron, te callaron, te bajaron la voz, levántate, no por venganza, por justicia. Porque cuando una mujer se levanta, despiertan todas las que fueron obligadas a dormir. Porque cuando una mujer dirige, no solo transforma una empresa, puede transformar el mundo. Yo no pedí permiso, no esperé aprobación, no toqué puertas para ver si me abrían. Entré como tormenta, y si estás escuchando esto es porque tú también puedes hacerlo. Así que comenta, comparte, di tu nombre en voz alta, cuéntame si alguna vez te dijeron que no podías. Y si te atreves, deja un en los comentarios, porque a partir de hoy, este canal, esta comunidad, será el lugar donde las mujeres no piden espacio. Lo ocupan. Gracias por estar aquí. Y si te removió algo esta historia, suscríbete, porque lo que viene hará temblar más que esta primera montaña. Clara Méndez.